Muy bien, buenas tardes a todos, hermanos. Pese al calor, estamos aquí para dar la gloria a Dios, para escuchar el consejo de la palabra del Señor y es un buen momento, ¿eh? Estamos aquí todos un poco acalorados, pero también podemos recordar cuando Jesús iba por aquellos caminos polvorientos, ¿verdad? Y no le importaba pararse ahí seco, de sed, pararse al lado de un pozo y que una samaritana le diera de beber agua, pedirle agua. Con una idea, por supuesto, pero nos da a entender que también en aquella época no había aire acondicionado ni había muchas comodidades que tenemos ahora. Y bueno, estamos aquí para darle gloria, porque Él ha hecho algo grande y maravilloso en nuestras vidas y en ese sentido estamos aquí agradecidos. Quisiera tener una lectura en la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, del verso 12 al 16, y dice así la palabra del Señor. Filipenses 2, del 12 al 16. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pues hasta aquí la porción de la palabra que quería leer esta tarde y que vamos a intentar desgranar un poco. ¿Vale? A este texto yo le he puesto la palabra de vida, a la reflexión de esta tarde. Vimos esa expresión, esa frase, ¿qué es lo que primero nos viene a la cabeza? Si decimos la palabra de vida, ¿no? Pues yo creo que la Biblia es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Pensar, bueno, ¿la palabra de vida cuál es? La Biblia, la palabra de vida, ¿no? Y me gusta mucho cómo empieza el texto el apóstol, este primer versículo, que es que ves la inspiración de Dios, ves el amor de Dios a través de Pablo, ¿verdad? Con ese corazón pastoral que vemos tantas veces, donde dice, que parece que está hablando Jesús mismo, y es Pablo, ¿eh? Pero fijaos las palabras. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, es como si Jesús lo estuviera diciendo desde el cielo ya, una vez marchado, dice, no solo como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿no? Ahora que no estoy, ahora que he marchado al cielo, ¿no? Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y me gusta ver y darme cuenta que las palabras que vemos en la Biblia cuando la leemos es mucho más que palabra ahí escrita, como puede ser un periódico, un diario. Es algo que realmente lleva la vida en sí, ¿no? Lleva la vida. Y fijaos que el último texto que hemos leído dice, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, agarrados de la palabra de vida, ¿no? Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué quiere decir esto de agarrados a la palabra de vida? ¿Qué podemos entender por eso, ¿no? ¿Qué quiere decir esta frase? ¿A qué nos agarramos de todo lo que dice la Biblia? Porque aquí lo expresa muy corto el apóstol, agarrados de la palabra de vida, pero sí, la palabra de Dios es muy amplia, ¿no? ¿Cuál es la palabra de vida? ¿Cuál es la palabra de vida? ¿Cuál es la palabra de vida? Está claro que podemos pensar, bueno, ¿a cuál de todas las palabras de la Biblia, a cuál de todas se está refiriendo el apóstol cuando está diciendo agarrados, asidos de la palabra de vida? ¿Cuál es esa palabra a la que se está refiriendo el apóstol en ese momento? Y como comento, está claro que toda la Biblia, toda la palabra de Dios es palabra de vida, porque es palabra que nos aconseja, que nos guía, que nos da luz, ¿verdad? Y que, en fin, en ese sentido y más cosas que podríamos decir, la palabra de Dios, la Biblia, es palabra de vida, ¿no? Es así.
Por eso al principio he dicho que qué se nos viene a la cabeza cuando oímos esas 4 palabras de la palabra de vida, pues es lo más normal que a los creyentes nos venga a la mente la Biblia, ¿verdad? La palabra de vida. Pero vamos a ir desgranando un poquito más, ¿verdad? En ese sentido, lo de la palabra de vida, que podemos entender que toda la Biblia es buena, es útil, como dice el texto, porque nos enseña, nos redarguye, nos instruye, ¿verdad? Nos exhorta y todo es palabra de Dios, palabra de vida, palabra de vida. Pero en este contexto, especialmente en este contexto, podemos entender aquí que esa palabra de vida que nos está diciendo el apóstol Pablo en ese momento, se está refiriendo exclusivamente al Evangelio, ¿vale? Al Evangelio. El apóstol se está refiriendo en ese momento exclusivamente a las buenas nuevas de salvación. Palabra de vida, la palabra de vida, algo a lo que agarrarse firmemente, porque palabras hay muchas, pero buenas nuevas de salvación, la palabra de salvación, ¿verdad?, que nos lleva a Cristo, palabra de vida. Y los filipenses, el pueblo al que iba dirigida esta carta, pues sí, bueno, ellos habían escuchado, se había llegado a sus vidas esa palabra de forma verbal, o sea, de alguna manera, por uno o por otro, por el mismo apóstol, eso les había llegado verbalmente, igual que a nosotros seguramente, a muchos de nosotros, nos ha llegado verbalmente la palabra de Dios, porque nos la han predicado, la hemos oído, nos han encaminado, nos han explicado, y esa palabra nos ha llegado verbalmente a nosotros, esa palabra de vida, de salvación. Y los filipenses, Pablo le dice a los filipenses que realmente que se agarren a esa palabra de vida, que se agarren a ese ancla, como un ancla, como si fuera un ancla para sus vidas, un ancla de salvación. Y evidentemente se sobreentiende que la iglesia de Filipos tenía claro lo que Pablo les estaba diciendo, de qué era la palabra de vida. Seguro que no dudaban, porque a veces nos podemos liar y es bueno a veces aclarar y definir qué es la palabra de vida, ¿verdad? Porque sí, la hablamos, sabemos que es la Biblia, pero si nos vamos al meollo, al centro, la palabra de vida es la que nos trae salvación en Cristo. Esa es la palabra de vida, que es lo que estamos hablando esta tarde. Y Pablo en otras, como decía, les está diciendo, agarraos a esa palabra de vida. Y como decían los filipenses, los habitantes de esa ciudad, de Filipo, tenían claro que Pablo con otras palabras, de otra manera, les estaba diciendo, acordaos, o sea, agarraos a esa palabra de vida, porque acordaos que en otro tiempo os sentíais sin salida en cuanto a la fe, en cuanto a la salvación, os sentíais sin salida, como nos hemos podido sentir nosotros los creyentes en algún momento, quizá antes de venir al Señor, que nos hemos podido sentir sin salida con que aquí está todo en este mundo, ¿verdad? ¿Hay algo después? Si hay algo, ¿quién me marca el camino? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la solución? Y ellos, cuando Pablo les hablaba de esa palabra de vida, tenían claro que habían estado sin esa palabra de vida clara, sin solución para sus vidas, sin un recurso para salvación, nada a que agarrarse para tener esa seguridad de vida y de salvación. En definitiva, perdidos. En definitiva, perdidos. Esa era la condición antes de escuchar la palabra de vida de la que Pablo está haciendo mención en estos momentos. Y los filipenses tenían claro el sentimiento de inseguridad, como comentaba, podíamos tenerlo nosotros también en su momento, un sentimiento de inseguridad, decir, bueno, si no nos habla nadie el Evangelio, ¿qué habrá, qué no habrá? Y cada uno en esta vida se tiene que montar su organigrama, su forma de ver las cosas para caminar con una cierta seguridad en este mundo. El que dice que no cree, caminará de una manera, el que dice que cree, caminará de otra, ¿verdad? Pero hay que hacerse un esquema de cómo uno quiere. Y los filipenses habían tenido, antes de esta palabra de vida, habían tenido precisamente ese sentimiento de inseguridad de la vida eterna, porque no podían tener la certeza sin Cristo en el corazón. Esa palabra que llegó a sus corazones y que los llevó realmente al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios, a darse cuenta que hay un Dios que les ama al punto de dar a su Hijo en la cruz. Y eso llegó, esa palabra de vida llegó a los filipenses, y parece que cuando leemos palabra de vida, que la cruz no esté ahí, pero la cruz está ahí, el sacrificio de Cristo está ahí para perdón de pecados, porque para eso vino y murió,
para perdonar nuestros pecados, ¿no? Y esa palabra, hermanos, lo sabemos, porque esa palabra de vida, si es algo que revoluciona, ¿vale? En mayor o menor grado es algo que revoluciona, es una palabra que trae una revolución a la vida, transforma la vida, lo sabemos, ¿no? Sabemos que no es un mero hacer o cumplir determinadas cosas religiosas, ¿verdad? Sabemos que va mucho más allá de una serie de normas y que una verdad tan grande realmente nos cambia, nos transforma. Y por eso estamos aquí, porque el Señor nos ha transformado. Si no, no estaríamos aquí, porque hemos descubierto esa palabra de vida, hemos descubierto a Jesús. Él se nos ha revelado en nuestro corazón y hace que ahora podamos estar aquí, ¿no? Y nos cambia, nos muestra una forma diferente, queremos vivir diferente, no queremos, cuando esa palabra de vida llega a nuestro corazón y se clava ahí, ¿verdad?, con su amor, no queremos seguir en el estilo de vida que llevábamos, sino que queremos un estilo de vida diferente, un estilo de vida que Jesús nos está marcando y que anhelamos seguir y que quizá en nuestro corazón toda la vida hemos anhelado seguir ese estilo de vida que Jesús nos marca en la palabra, porque vemos que es la forma de vivir bien en este mundo, ¿eh? Y no me estoy refiriendo económicamente, sino interiormente la persona, con paz en el corazón. Y nos cambia porque esa luz nos abre los ojos, nos hace comprender el perdón de nuestros pecados, que éramos pecadores en su momento, pero que por la gracia de Dios ahora somos pecadores, pero arrepentidos. Y en ese arrepentimiento hay una reconciliación que es la que nos lleva precisamente a los pies de Jesús y nos hace ser nuevas criaturas, nos hace vivir de una forma diferente, como decía, y nos hace anhelar cosas que realmente vemos que satisfacen mucho más nuestro corazón y nuestra alma que todo lo que podíamos tener antes, ¿no? Y este nuevo enfoque, esta nueva forma de vida, que costó un alto precio, como he dicho, porque costó el sacrificio de Jesús, costó la cruz, no costó cualquier cosa, costó la cruz y el sacrificio de la vida de nuestro Señor. Pues en esta nueva forma de enfoque de nueva vida, Pablo les dice también en el verso 12 que hemos leído, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor, ¿cómo suena eso, no? Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Quizá quiere decir que tenemos que andar con miedo a no errar, a no fallar, ¿verdad? Con temor a no equivocarnos, si saco un pie fuera de, a lo mejor, es decir, si nuestra vida, ¿cómo me tengo que conducirme, no? Y no es por ahí, no es por ahí. Ese temor y temblor yo creo que nos canaliza la vida más bien a caminar cerca de Dios, a caminar cerca de Dios, de ese Dios que nos ha sido revelado en Jesús, de ese Dios perdonador, lleno de amor y que ha dado, como decía, a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Y creo que la línea va más que un temor de miedo a un no querer desagradar a Dios, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Y nos sigue diciendo la palabra, dentro de lo que hemos leído hoy, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la verdad es que suena bonito ese versículo, ¿no? Y cuántas veces lo hemos oído y cuántas veces a lo mejor lo repetimos, que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Pero nos hemos preguntado alguna vez, ¿y cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso de que Dios pone en nosotros el querer como el hacer? ¿Qué es eso de que Dios ponga en nosotros, de que Dios ponga en mí, en nosotros, en ti, el querer como el hacer? ¿Cómo se puede comprender eso? Y haciendo un poco un paralelismo entre la sociedad y el mundo, quizá vamos a comprender un poco más cómo Dios puede poner ese querer y hacer en nuestro corazón por su buena voluntad. Si miramos la sociedad, el mundo, que lejos de Dios,
difícilmente o raramente o prácticamente no va a escuchar la voz de Dios. No va a escucharla. Y no va a escucharla precisamente porque está lejos de Dios. Y si está lejos de Dios, no va a escuchar la voz de Dios. Es que físicamente yo tengo que llevar un micro para que me oigáis mejor. Aún y así, sin el micro podría esforzarme y aún me podríais oír porque hay una cierta cercanía. Pero el mundo no está cerca de Dios para oírle, ni con micro ni sin micro. No está cerca de Dios. Y como decía, iba a hacer un poco un paralelismo para también que entendamos y sabemos que es así, que nosotros, si no estamos cerca, como creyentes, como hijos de Dios, si no caminamos en una comunión con Dios de una forma genuina, real, constante, pues ¿qué pasa? Pues que esa voz de Dios para nuestra vida se va a debilitar. Nuestro oído va a estar también engrosado, va a estar enreciado, va a estar sordo de alguna forma para oír esa palabra de Dios que nos trae el corazón y nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No vamos a escuchar como debiéramos. Y es importante que para que podamos escuchar y entender ese querer como el hacer que Dios quiere de cada uno de nosotros, estemos cerca de Dios y se produzca eso precisamente, y entender que Dios nos está guiando en una cosa o en otra, ¿no? La frase en sí suena bonita, el querer como el hacer, ¿no? Que Dios produce eso, como he dicho, en nosotros, y a primera vista lo podemos entender, eso de que Dios pone en nosotros o produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pues lo podemos entender como un servicio a Dios, como un servicio a la Iglesia, como algo que hago o que hacemos para Él, para el Señor, ¿no? Y bueno, sí, el caso es que podemos estar haciendo realmente cosas en la Iglesia, pero si no lo estamos haciendo con la paz del Señor, si no lo estamos haciendo con el gozo del Señor, si no lo estamos haciendo con el amor del Señor, a lo mejor es que no hemos estado lo suficientemente cerca para escuchar ese querer y hacer que Dios quiere que hagamos, ¿vale? O quizás sí, y empezó oyendo ese querer y hacer que Dios quiere que hagamos, quizá fue así, quizá empezó bien, pero por lo que sea, si no continuamos, como vengo diciendo, en esa comunión con el Señor, en esa cercanía con el Señor, pues finalmente acaba haciéndose una rutina, la labor que hagamos, y acaba haciéndose en la que a lo mejor puede llegar a haber incluso queja o muchas cosas, pero que no, el gozo deja de fluir, el amor deja de fluir, la gracia deja de fluir. Y evidentemente nuestro oído no va a escuchar la dirección de Dios diciéndonos su querer y su hacer para nosotros. No lo vamos a escuchar. Que Dios ponga el querer y el hacer en nosotros, en nuestra vida, que Dios ponga el querer y el hacer, eso implica mucho más que hacer algo en la Iglesia, mucho más, mucho más. Como estamos remarcando de alguna forma y ya entreviendo, ese paso del querer y el hacer que Dios pone en nosotros, como digo, es mucho más que hacer algo en la Iglesia. Eso empieza, lo sabemos, empieza por haber tenido un encuentro genuino con Jesucristo. Cuando tenemos un encuentro genuino con Jesucristo, ¿vale? ¿En qué repercute? Pues cuando ese encuentro es real, eso repercute en que por causa de ese encuentro, cuando tenemos ese encuentro verdadero con el Señor, cuando el Señor realmente ha llegado a nuestra vida, cuando le hemos abierto nuestra vida y le hemos dicho, Señor, yo quiero andar como tú quieres que yo ande, porque tú has hecho tanto por mí, me has dado esa vida que me pensaba que no había en ningún sitio y tú me la has dado, perdonando mis pecados, ¿no? Ese cambio de vida. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, lo sabemos, ¿verdad? Tenemos ese encuentro real y genuino con el Señor, ¿va a haber una transformación? Hay una transformación en nosotros. No estoy diciendo nada nuevo, hay una transformación en nosotros. Una transformación de vida, una transformación en la que se hace porque hemos encontrado el perdón y la misericordia de Dios, por su gracia, lo hemos encontrado. Dios ha llegado a nuestra vida y nos ha hecho entender, ¿no? Cuando es verdadero, hay un cambio, hay una nueva vida.
como os decía, es mucho más que hacer cosas en la iglesia. El querer como el hacer va mucho más allá de hacer cualquier actividad, que está bien, ¿vale? Pero va mucho más allá. Ese querer y hacer que el Señor pone en el corazón de cada creyente es un querer también y anhelar la santidad, ¿verdad? La santidad que Dios quiere. Es un anhelo ese querer y hacer que va más allá de hacer algo en la iglesia. Como repito, está bien, ¿vale? Es un deseo de compartir el Evangelio, de que otro que está ciego y perdido en este mundo pueda encontrar lo que nosotros hemos encontrado ya en Cristo Jesús, llegando a nuestra vida. Es mucho más, ¿eh? Cuando hay un encuentro genuino con el Señor, cuando nuestra relación con Dios es real y continua, ¿qué pasa? Pues que hay una inquietud en nuestro corazón, pues por no tener nada contra nadie. Y cuando tenemos algo contra alguien, corremos a solucionar eso, porque el Señor nos impulsa y nos está diciendo, y sentimos que en nuestro corazón no debe ni puede estar eso, ¿eh? Es el Señor que está poniendo ese querer y ese hacer en el corazón, y no podemos ni debemos refrenarlo, sino que tenemos que ir y decirle a quien sea, o hacer lo que sea, para solucionar cualquier cuestión que esté fuera del orden de Dios en nuestra vida. El querer y el hacer es más que hacer algo en la iglesia, que repito que está bien, es esa sed que Dios pone en nuestro corazón para estar en comunión cada día con Él un ratito, esa comunión personal, ese tú a tú con el Creador de los cielos y de la tierra, ese tiempo a solas ahí con Él en el que sentimos que descansa nuestra alma, que nos renueva las fuerzas, que contesta nuestras oraciones, que nos ayuda en el camino, que nos fortalece en todo momento, ¿eh? Es algo más que hacer algo en la iglesia, el querer como el hacer. El Señor también pone en nuestro corazón, cuando esa comunión es regular con Él, pone el hambre por Él, su palabra. Esa palabra viva, y que no hay otra cosa en el mundo que nos pueda llenar tanto como cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios y en un tiempo de oración con el Señor. No hay nada que pueda llenar nuestro corazón. Vemos que ese querer y hacer que Dios pone en nosotros, como decía, va mucho más allá que realizar una tarea en la iglesia, ¿vale? Es el amor de Dios que Dios ha derramado en nuestros corazones. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Y ese amor, ¿en qué lo experimentamos? Como he comentado antes, en el perdón. En que nos sabemos perdonados, nos sabemos limpios, nos sabemos nuevas criaturas delante de Dios, nos sabemos con nueva vida en Cristo, nos sabemos como adoptados y como hijos de Dios, en la familia de la fe. De ahí que nos llamemos hermanos por tener un mismo Padre, ¿no? Y nos llamamos hermanos. Va mucho más allá. Es ese amor que nos transforma. Porque Dios lo derrama cuando estamos cerca, cuando somos conscientes, cuando andamos en comunión y cercanía con Él. La palabra de Dios es palabra viva. Estamos comentando todo este tiempo. Y Pablo dice, agarraos bien, le dice a los filipenses, les advierte, como buen corazón de pastor que tenía Pablo, les advierte, le dice, ¿para qué? Para que en el día de Cristo no sienta que he corrido en vano, que en vano me he esforzado con vosotros y habéis vivido a vuestra manera, a vuestro aire. Y el consejo que les da es agarraros bien de esa palabra de vida, porque si esa palabra de vida no está en nuestros corazones, no estaba en los corazones de los filipenses, dice Pablo que hubiera sido correr en vano. Y Pablo se reafirma en otra carta, en 1 Corintios, de lo que es realmente el enfoque de esa palabra de vida. Y leo unos versículos en 1 Corintios 3, del 1 al 15, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Pablo, como decía, él no quiere que su esfuerzo, lo acabamos de comentar, haya sido en vano, sino que la obra de cada uno de los filipenses, la obra de cada uno de los creyentes, ¿verdad?, permanezca y crezca, y crezca. Y aquí, en este momento, podemos preguntarnos quizás, bueno, ¿y qué obra estoy haciendo yo? Porque podemos decir, bueno, Pablo estaba haciendo una obra, estaba estructurando una iglesia, o estaba creando una iglesia, o estaba fortaleciendo una iglesia, y como una obra, ¿no?, la obra de la iglesia, ¿vale? Pero es que hay obras que no son exactamente a lo mejor la iglesia como iglesia, que la hacemos entre todos, cuidado, La iglesia la hacemos entre todos, y lo que hagamos o no hagamos afecta para bien o afecta para mal. Entonces, es hacer obra también, ¿vale? Pero quizás es un buen momento para preguntarnos, ¿y qué obra estoy edificando yo? ¿Qué obra estoy edificando yo? Podemos preguntarnos, ¿estoy dejando que la palabra viva, esa palabra que trajo salvación a mi vida, obre en mí para edificar y ser de bendición, no solo para mi vida, sino para los que están a mi alrededor? ¿Estoy dejando así para los que están a mi alrededor, no solo para mí? Estoy edificando, porque todos edificamos, hermanos, o mejor o peor, pero todos edificamos. Estoy edificando siendo de bendición y aliento para mi esposo, siendo de bendición y aliento para mi esposa, porque eso es edificar también en la iglesia, hermanos. Porque las familias edificadas forman iglesias fuertes y edificadas, ¿verdad? Y las vidas edificadas forman familias edificadas que forman iglesias edificadas. Estoy edificando y siendo de aliento a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Estoy edificando sus vidas. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a edificar con materiales que no se quemen con el fuego de la prueba, con materiales que cuando venga la prueba podamos estar ahí firmes, en la iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, con nuestros hijos, allá donde estemos, podamos estar firmes y, como dice la palabra, no edificando con madera, con heno, cosas que con el fuego se queman, se queman. Podemos preguntarnos, ¿estoy siendo ejemplo de prolongación de esa nueva vida que Dios me ha dado? ¿O quizá se está haciendo una monotonía en mí? No sé. Porque si nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Eso a quien le suena, ¿no? Lo hablamos esta semana con mi mujer. ¿Qué es ser cristiano? Podemos pensar, y lo hemos oído más de una vez, ¿no?, que, bueno, que como vamos a la iglesia somos cristianos. Bueno, está bien, es una manifestación de que tenemos una vida, ¿no?, de fe, de alguna manera, pero la realidad es que si no estamos agarrados de la palabra de vida, si no estamos bien agarrados de esa palabra de vida, que decía antes, de Cristo, ¿vale?, si no hay una lucha en nosotros por querer ser cada día más como Jesús, si no hay un anhelo en nosotros, en nuestra vida, por las cosas de Dios, si nuestro corazón no está lleno de gratitud a Dios por el perdón que nos ha dado, si tenemos algo dentro de nuestra vida que no glorifica a Dios, entonces, como dice Pablo, dice, cuidado que no esté yo trabajando en vano, ¿verdad? Miremos que haya palabras de vida en nuestro corazón, que Cristo esté reinando realmente en nuestro corazón, que nos vivifique cada día Él, nuestro corazón, nuestra vida y todo nuestro entorno, que nos vivifique. Porque, hermanos, hablando de la iglesia, podemos venir a la iglesia y no estar dando culto a Dios. Porque podemos venir a la iglesia y no estar dando culto a Dios. Eso a mí a veces me da que pensar, bueno, culto a Dios, ¿no? ¿Qué es realmente dar culto a Dios? ¿Qué es realmente dar culto a Dios? Y si paramos a pensarlo, nuestro culto a Dios, cuando la palabra viva de Dios está en nosotros, nuestro culto a Dios va a ser más fuera que dentro de la iglesia. ¿Me explico? Cuando la palabra de Dios, la palabra viva, cuando Cristo está reinando y morando en nuestro corazón de una forma viva,
Nuestro culto a Dios va a ser más fuera que dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos más horas fuera que dentro de la iglesia. No porque en la iglesia no le demos culto a Dios, le damos culto a Dios. Pero es más el tiempo y las oportunidades y las ocasiones que tenemos para dar gloria a Dios y rendir culto a Dios, como he dicho antes, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el vecino, honrando a Dios en nuestra vida, haciendo que nuestra vida vaya en un engranaje aceitado, porque Dios está realmente vivo en nuestra vida, y le estamos dando un culto maravilloso a Dios, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, da igual, estamos dando un culto maravilloso a Dios, y cuando llega el domingo es la punta del iceberg. Señor, aquí estamos, entre semana lo he vivido yo y mi familia, por decir algo, y ahora lo vivimos como iglesia, Señor, esta es la punta del iceberg, pero el iceberg tiene una base grande que está distribuida por distintos puntos de la ciudad, aquí en esta ciudad, ¿vale? El iceberg ya sabemos que debajo del agua es más grande que arriba, pues fuera de la iglesia nos extendemos mucho más que aquí, ¿no? Y como decía, eso realmente dar el verdadero culto al Señor. Cuando lo vivimos fuera, también dentro. Pero como decía, son más horas fuera que las que vivimos dentro. Y cuando estas cosas no son así, cuando nuestro culto verdadero, cuando la gloria a Dios no se la estamos dando fuera como se la debemos dar, cuando llegamos el domingo a la iglesia, ¿qué es el culto? ¿Qué culto le estamos dando a Dios en ese momento? ¿Qué culto? Y como dice Mateo, recordando al profeta Isaías, en Mateo 15:8, dice, porque este pueblo, palabras de Jesús, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sábado se reunían los judíos, ¿vale? Allí a adorar a Dios. Pues bueno, ¿qué culto le estaban dando a Dios? Jesús mismo dice, sí, de labios me honra, me están cantando aquí, me están pidiendo cosas, me están adorando, pero si el lunes viven como les da la gana, si el martes igual, miércoles, jueves, ¿verdad? Y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Les está diciendo Jesús, en otras palabras, que estaban sin vida de Dios en ellos. Ya voy terminando, hermanos. La verdadera vida, la vida de Dios, la verdadera vida, está, como decía, en cómo la vivimos fuera de la iglesia, también dentro, pero especialmente fuera. Las dos cosas tienen que ir con una armonía. No puedo vivirla aquí mucho y fuera nada, o no puedo vivirla fuera nada y aquí mucho. Tiene que haber un equilibrio, una integridad delante de Dios, ¿no? Delante de Dios. Y si tenemos cualquier cosa en nuestra vida que no esté glorificando a Dios, ¿vale? Dice el Señor Jesucristo, dice, ve, antes de venir al altar y depositar tu ofrenda, dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Pero ese ve y reconcíliate con tu hermano puede traducirse, ve el lunes, el martes, el jueves y búscame más cada día, no solo el domingo aquí en la iglesia, ¿verdad? Ese ve y reconcíliate con tu hermano puede traducirse de, ve y mira cómo estás tratando a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a tus vecinos, a tu compañero de trabajo, ¿verdad? Y luego pon tu ofrenda en el altar. Luego ven aquí y cuando cantes te voy a escuchar. Entonces, el Señor Jesús está alentándonos a eso, a que no sea una vida superflua de fe. Y ya termino casi, dice, asidos de la palabra de vida. Por lo que estoy diciendo hasta aquí, deducimos que asidos a la palabra de vida es mucho más que leer la Biblia. Asidos a la palabra de vida es mucho más que conocer unas cuantas verdades. Asidos a la palabra de vida es Cristo en el corazón. Es el verbo de Dios hecho carne en nuestro corazón, en tu corazón y en mi corazón, hermanos, que está ahí, que no es cualquier cosa. Es ahí en tu corazón y en mi corazón, que está ahí el verbo de Dios, ¿vale? La palabra encarnada que anhela vivir en nosotros cada día en plenitud por su Espíritu. El Señor quiera que eso sea cada día más real en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y nos guíe toda la semana y que tengáis una buena semana también.